Entre 1957 y 1975, decenas de miles de civiles fueron ejecutados en Vietnam del Sur. No murieron en el frente. Fueron eliminados en sus propias aldeas, bajo un plan calculado para borrar toda oposición. El Vietcong convirtió el miedo en su principal arma. Cada captura nocturna, cada desaparición y cada cadáver expuesto tenían un propósito: quebrar la voluntad de las comunidades hasta someterlas. El terror se transformó en una forma de gobierno invisible que decidió el destino de millones sin necesidad de batallas abiertas. ¿Cómo se organizó este sistema de dominación? ¿Qué mecanismos lo hicieron posible durante tantos años? ¿Y por qué su memoria permanece silenciada en la historia oficial de Vietnam? La sombra naciente, el ascenso del dominio colonial. Vietnam había experimentado ocupaciones extranjeras a lo largo de más de un milenio. La influencia china dejó una huella profunda en la administración, la escritura y numerosas prácticas culturales. Cada periodo de independencia se vio constantemente amenazado por la presión de los imperios vecinos del norte. Con el transcurso del siglo XIX, el país entró en una nueva etapa de dominación marcada por la expansión colonial francesa. Francia consolidó su control tras el desembarco en Da Nang en el año 1858. En pocas décadas, Vietnam quedó incorporado como parte de la Indochina francesa junto con Camboya y Laos. El sistema colonial reorganizó la economía agrícola en beneficio de la metrópoli. Plantaciones de arroz, caucho y café fueron establecidas bajo esquemas de explotación intensiva, mientras el campesinado quedaba subordinado a élites locales asociadas a la administración francesa. En las aldeas rurales, la carga impositiva se volvió asfixiante. Los hogares se vieron obligados a entregar porciones sustanciales de sus cosechas, mientras el trabajo forzoso en carreteras, ferrocarriles y canales completaba el cuadro de explotación. La educación colonial, limitada a una minoría colaboracionista, se convirtió en herramienta de exclusión. La mayor parte de la población permaneció analfabeta, sin opciones de movilidad social y con escasas posibilidades de participar en la vida política. A inicios del siglo XX, este malestar generó expresiones de resistencia. Surgieron movimientos nacionalistas inspirados tanto en tradiciones locales de rechazo a la dominación como en ideas modernas difundidas desde Francia y China. El fracaso de reformas graduales intensificó la represión colonial y favoreció la radicalización de una nueva generación. En este entorno se formó Ho Chi Minh, quien más tarde sería el rostro central del Viet Minh y posteriormente del Vietcong. Nacido en 1890 en una familia de mandarines menores, viajó por distintos países, desempeñó oficios modestos y se integró en círculos políticos en París. Allí conoció de cerca al Partido Comunista y la retórica anticolonial de los movimientos obreros. Posteriormente asistió a la Universidad Comunista de los Trabajadores del Este en Moscú y participó en la organización de cuadros revolucionarios en China. Este itinerario forjó una síntesis entre nacionalismo vietnamita y disciplina comunista de inspiración leninista. La Segunda Guerra Mundial alteró el panorama. En el año 1940, tras la derrota de Francia ante Alemania, Japón ocupó Indochina y mantuvo formalmente a la administración colonial bajo el régimen de Vichy. Esta coexistencia incrementó la explotación de recursos en favor del esfuerzo bélico japonés. En 1945, las requisiciones impuestas provocaron una hambruna devastadora en el norte de Vietnam, con la muerte de más de 1 millón de personas. La incapacidad de las autoridades coloniales para responder generó un vacío de legitimidad. Ese mismo año, Ho Chi Minh impulsó la creación del Viet Minh, Liga para la Independencia de Vietnam. El movimiento combinó discurso nacionalista y organización comunista. Durante la ocupación japonesa, desarrolló redes de guerrilla en zonas rurales y atrajo apoyo al presentarse como única fuerza genuinamente vietnamita frente a franceses y japoneses. Con la capitulación de Japón en agosto de 1945, Ho proclamó la independencia en Hanoi el 2 de septiembre, citando fragmentos de la Declaración de Independencia estadounidense. Francia no aceptó perder Indochina. En consecuencia, se desencadenó la Primera Guerra de Indochina, librada entre 1946 y 1954.
Durante esos años, el Viet Minh enfrentó al ejército colonial mediante emboscadas, sabotajes de infraestructura y movilización campesina. Las aldeas se transformaron en nodos de inteligencia, transporte y suministro. Tras la victoria comunista en China en 1949, el Viet Minh recibió apoyo logístico y entrenamiento desde la frontera. Aunque en desventaja en armamento pesado, compensó esa debilidad con disciplina, conocimiento del terreno y capacidad de desgaste prolongado. La batalla decisiva ocurrió en Dien Bien Phu en el año 1954. Francia buscó forzar un enfrentamiento directo en un valle fortificado. El general Vo Nguyen Giap respondió con un asedio prolongado. Durante 56 días, decenas de miles de combatientes trasladaron artillería pesada a través de montañas y selvas, cercando la guarnición francesa. Las trincheras avanzaron hasta cerrar el perímetro, mientras los suministros aéreos eran cada vez más limitados. El 7 de mayo, más de 13.000 soldados franceses se rindieron. La derrota obligó a Francia a negociar. Los acuerdos de Ginebra, firmados en 1954, establecieron la división temporal de Vietnam en el paralelo 17. El norte quedó bajo control de Ho Chi Minh y del Partido Comunista, con capital en Hanoi, mientras el sur se asignó a un régimen respaldado por Estados Unidos. Se acordó la celebración de elecciones de reunificación en 1956, pero el presidente survietnamita Ngo Dinh Diem, temiendo una victoria comunista, canceló el proceso. En el norte, el Partido de los Trabajadores de Vietnam consolidó un estado de partido único basado en colectivización agraria, control ideológico y centralización administrativa. En el sur, el gobierno de Diem aplicó políticas que alienaron a campesinos budistas y opositores políticos. Su programa de aldeas estratégicas, diseñado para aislar al Viet Minh, se convirtió en un mecanismo de represión y desplazamiento forzoso. El contraste entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana minó la legitimidad del régimen. En 1960 se fundó el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, conocido como Viet Cong. Aunque se presentaba como organización autónoma, estuvo estrechamente dirigido desde Hanoi. El Partido Comunista Norvietnamita dictaba las directrices políticas, proveía armamento y entrenamiento y coordinaba la estrategia general. Su estructura combinaba células políticas clandestinas, unidades guerrilleras y comités populares en aldeas, que actuaban como administraciones paralelas. El Vietcong adoptó la doctrina maoísta de guerra popular prolongada concebida en 3 etapas: construcción política clandestina, guerra de guerrillas contra el aparato estatal y guerra convencional en la fase final. La base del esquema era el control del campesinado como fuente de reclutamiento, inteligencia y logística. Para sostener este control, el norte organizó la ruta Ho Chi Minh, una red de caminos a través de Laos y Camboya. Pese a los constantes bombardeos, la ruta se mantuvo operativa gracias a miles de campesinos movilizados como porteadores e ingenieros. Este corredor garantizó un flujo constante de combatientes, armas y suministros hacia el sur, convirtiéndose en un elemento central de la estrategia. El Vietcong se presentó como movimiento de liberación nacional, opositor a la corrupción de Saigón y defensor de los campesinos. Su funcionamiento interno, sin embargo, respondía al modelo de un partido comunista clandestino, con disciplina vertical, vigilancia interna y eliminación de disidencias. En las aldeas bajo su influencia se establecieron tribunales populares, redistribución de tierras y redes de control. La autoridad estatal fue sustituida por un poder paralelo que combinaba propaganda, disciplina y coerción. El concepto de guerra prolongada se adaptó al contexto vietnamita. La selva y el delta ofrecieron un escenario idóneo para una insurgencia que se confundía con la población civil. En las fases iniciales, el Vietcong no necesitaba conquistar ciudades, bastaba con debilitar la autoridad gubernamental en áreas rurales. A medida que esa autoridad se erosionaba, el aparato clandestino se expandía. Con el inicio de la década de 1960, la insurgencia había evolucionado en un sistema complejo que integraba fuerzas militares, inteligencia y administración política. Su discurso de liberación nacional seguía siendo la base propagandística, pero en la práctica se consolidaba un proyecto de control integral sobre la vida comunitaria.
Cada aldea se transformaba en célula revolucionaria con sus propios mecanismos de disciplina, adoctrinamiento y castigo. El Vietcong había recorrido un camino que lo llevó de la resistencia anticolonial a convertirse en instrumento de un Estado comunista en expansión. Lo que en sus inicios se presentó como insurgencia nacionalista se configuraba ya como un aparato de dominación, dispuesto a emplear métodos sistemáticos para neutralizar resistencias locales y asegurar el control social en las zonas bajo su influencia. El enemigo interno, purgas que arrasan con la aldea. En el año 1957, el Vietcong inició una estrategia clave para consolidar su dominio político en las aldeas de Vietnam del Sur. Se la denominó campaña de destrucción del aparato administrativo enemigo. Su lógica era directa. La presencia del Estado survietnamita en las comunidades rurales se manifestaba a través de maestros, jefes comunales, funcionarios, policías y líderes religiosos. Si estas figuras eran eliminadas, la influencia de Saigón desaparecía y el frente podía ocupar el vacío. La violencia no era considerada un efecto colateral del conflicto, sino un método planificado de reconfiguración social. El origen doctrinal de esta política se encontraba en los manuales de guerra popular maoístas y en las directrices del Partido de los Trabajadores de Vietnam, que supervisaba la insurgencia desde Hanoi. Los documentos insistían en la necesidad de neutralizar al enemigo interno, definido no como combatiente armado, sino como cualquier individuo capaz de ejercer autoridad o transmitir valores diferentes a los de la revolución. El concepto de enemigo se amplió para abarcar desde figuras estatales hasta líderes comunitarios con ascendencia moral o cultural. En cada aldea en disputa, las células clandestinas del Vietcong elaboraban listas negras. Los comités de seguridad recopilaban información mediante informantes, reuniones forzadas y observación constante de las actividades diarias. Los registros incluían nombre completo, edad, cargo, filiación religiosa, nivel educativo y vínculos familiares. Un maestro podía ser señalado por enseñar valores considerados burgueses, un monje por difundir creencias catalogadas como supersticiones, un policía por defender al régimen de Saigón. Este proceso respondía a un sistema burocrático que establecía quién debía ser eliminado primero y qué efecto produciría su desaparición en la comunidad. La ejecución se concebía como acto político. Los operativos tenían lugar de noche. Escuadras armadas ingresaban en viviendas seleccionadas, capturaban a la víctima y la conducían a un espacio predefinido, un claro en la selva, una plaza central o incluso el patio de la propia casa. La muerte podía producirse de manera pública o semipública, frente a familiares, vecinos o toda la aldea. Los métodos variaban: disparos a corta distancia, degollamientos, ahorcamientos improvisados o entierros en vida. En ocasiones los cuerpos eran expuestos tras la ejecución, acompañados de carteles con mensajes que los identificaban como traidores o agentes del imperialismo. La dimensión ritual perseguía un objetivo específico: inducir temor duradero y vincular la obediencia con la supervivencia. En el delta del Mekong, los cadáveres eran arrastrados por las calles y colgados en postes con mensajes visibles. En algunas provincias, los niños eran obligados a presenciar los cuerpos y a repetir consignas políticas. De este modo, la muerte se transformaba en una lección pública sobre las consecuencias de desafiar al Vietcong. La eliminación de líderes locales tuvo repercusiones inmediatas. El jefe de aldea, figura central en la mediación entre comunidad y Estado, desaparecía, interrumpiendo toda coordinación con Saigón. Los maestros, que representaban tanto la alfabetización como la autoridad gubernamental, eran asesinados para desalentar la educación formal. Médicos y enfermeros, acusados de colaborar con programas apoyados por Estados Unidos, eran ejecutados, privando a aldeas enteras de servicios básicos. En pocas semanas, comunidades completas quedaban sin referentes sociales ni institucionales. En la provincia de Quang Ngai, un maestro fue obligado a cavar su propia tumba ante sus estudiantes antes de ser ejecutado. En Binh Dinh, familias enteras de jefes comunales fueron eliminadas, incluidos ancianos y menores, para evitar continuidad de la autoridad. En el delta, sacerdotes católicos fueron colgados en plazas mientras se destruían altares.
Monjes budistas, señalados como obstáculos ideológicos, fueron decapitados en ceremonias públicas. Estas acciones buscaban demostrar que ninguna figura moral o espiritual podía competir con la disciplina revolucionaria. Los registros estadísticos muestran la magnitud de la campaña. Entre 1957 y 1972, estimaciones conservadoras situaron el número de civiles ejecutados por motivos políticos entre 36.000 y 50.000. Documentos militares survietnamitas y estadounidenses sugieren que la cifra real pudo superar las 100.000 víctimas. Solo en la provincia de Binh Dinh, entre 1967 y 1970, se documentaron más de 300 asesinatos selectivos. Cerca de Saigón, en Go Bap, se descubrió una fosa común con 9 maestros ejecutados mediante disparos en la nuca. El impacto de estas acciones fue corroborado también por desertores del Vietcong. Uno de ellos relató haber participado en varias decenas de ejecuciones públicas durante la década de 1960. Cada muerte, según su testimonio, era acompañada por una explicación doctrinal leída en voz alta, donde se enumeraban los supuestos crímenes de la víctima y se repetía la consigna de que la eliminación constituía un acto educativo. Estos relatos confirman que la violencia estaba institucionalizada como parte del adoctrinamiento colectivo. Las consecuencias en las aldeas fueron profundas. La ausencia de maestros significó generaciones privadas de educación básica. La eliminación de personal sanitario redujo drásticamente la atención médica rural. La muerte de líderes religiosos quebró redes de solidaridad tradicionales. La reorganización se produjo bajo la autoridad de comités populares del Vietcong, que imponían vigilancia permanente, controlaban la distribución de alimentos y convocaban reuniones obligatorias de adoctrinamiento. El miedo se convirtió en herramienta central de control, más efectiva que cualquier patrulla armada. La posibilidad real de ser ejecutado por colaborar con Saigón generó un clima de silencio absoluto. Familias enteras optaban por ocultar sus opiniones, mientras la denuncia de un vecino podía convertirse en estrategia de supervivencia. La confianza comunitaria fue sustituida por sospecha constante. La violencia no se limitó a figuras visibles, también buscó desmantelar grupos sociales considerados hostiles, como propietarios de tierras medianas y grandes. En algunos casos, sus bienes fueron confiscados y redistribuidos. En otros, ellos y sus familias fueron ejecutados. Esta política debilitaba la estructura económica del sur y, al mismo tiempo, permitía al Vietcong presentarse como redistribuidor ante campesinos pobres. El patrón se mantuvo durante más de una década, con variaciones regionales e intensidades diferentes, pero con un objetivo constante: desarticular cualquier forma de poder local que no dependiera del partido. Las aldeas quedaron transformadas en unidades bajo control revolucionario, sin líderes tradicionales, sin maestros independientes y sin referencias religiosas fuera del aparato comunista. La violencia no fue accidental, sino parte esencial del sistema. Las consecuencias sociales se extendieron a largo plazo. Comunidades enteras quedaron marcadas por la pérdida de sus referentes. La fragmentación del tejido social se volvió irreversible en muchos casos. Generaciones de niños crecieron sin maestros ni líderes espirituales, con su formación cultural sustituida por consignas políticas. El miedo se integró en la vida cotidiana como límite invisible que regulaba lo que podía decirse o hacerse. De esta manera, el Vietcong logró consolidar el control sobre amplias zonas rurales del sur. El terror planificado se convirtió en uno de los pilares de su estructura de dominación. Una vez instaurado, cualquier signo de resistencia se desvanecía ante la certeza de que podía traducirse en ejecución inmediata. La campaña de asesinatos selectivos había cumplido su propósito de eliminar rivales y garantizar la instalación de administraciones paralelas bajo control revolucionario. Selvas del Tormento, prisión invisible del Vietcong. En las profundidades de las selvas de Vietnam, Camboya y Laos, el Vietcong estableció un sistema clandestino de detención que funcionaba como red de prisiones móviles. Estas instalaciones, construidas principalmente con bambú y camufladas bajo la vegetación, fueron diseñadas no solo para retener a los prisioneros, sino también para quebrarlos mediante una combinación sistemática de privaciones, torturas y manipulación psicológica.
Los complejos se desplazaban con frecuencia, en ocasiones cada 2 semanas para evitar ser detectados por la aviación. Los cautivos eran obligados a recorrer largas distancias encadenados, vigilados por guardias armados, bajo condiciones extremas de calor tropical, lluvia constante o terreno montañoso. Durante esas marchas, quienes colapsaban eran abandonados o forzados a continuar arrastrados por otros prisioneros. El resultado era la proliferación de heridas en los pies, infecciones por sanguijuelas, deshidratación y agotamiento severo, lo que impedía cualquier organización de resistencia interna. Una vez trasladados, los detenidos eran confinados en fosas excavadas en la tierra, jaulas suspendidas entre árboles o cabañas abiertas que los exponían a los elementos. No había separación clara entre día y noche. El sol directo, las lluvias monzónicas, la humedad constante y los insectos formaban parte deliberada del entorno carcelario. La falta de estructuras permanentes impedía condiciones mínimas de higiene o descanso, mientras la humedad y el suelo fangoso agravaban el deterioro físico. La alimentación escasa constituía un instrumento de control. La dieta consistía en arroz en mal estado, raíces crudas, hojas hervidas, insectos o restos de pescado fermentado. A menudo pasaban días enteros sin recibir alimentos, mientras el agua era racionada en cantidades mínimas. Los guardias, en contraste, mantenían raciones estables, lo que permitía observar la degradación progresiva de los prisioneros como variable controlada. Las consecuencias incluían disentería, fiebre tifoidea, beriberi, escorbuto, infecciones graves y malaria sin tratamiento. Los fallecidos eran enterrados sin registro, lo que invisibilizaba las muertes dentro del sistema. El aislamiento psicológico era una herramienta central. Los prisioneros eran separados entre sí, obligados a mantener silencio y privados de cualquier información exterior. El contacto humano se limitaba a los interrogatorios. La incertidumbre constante sobre su destino producía insomnio, desorientación temporal, episodios de alucinaciones y, en algunos casos, estados catatónicos. La ausencia de estímulos predecibles generaba un colapso paulatino de la percepción individual. Entre las técnicas de quebrantamiento físico destacaban las jaulas de tigre, estructuras de bambú de dimensiones reducidas que impedían acostarse o ponerse de pie. Estas jaulas eran colocadas bajo el sol ecuatorial o bajo lluvias incesantes, lo que ocasionaba inflamación muscular, úlceras purulentas, pérdida drástica de peso, infecciones cutáneas y desorientación. Algunos prisioneros permanecían semanas enteras en esas condiciones. Las palizas eran frecuentes y se realizaban con instrumentos diseñados para causar dolor sin provocar la muerte inmediata: varas de bambú flexible, palos endurecidos o culatas de fusiles de asalto. Los golpes se dirigían a costillas, rodillas, columna vertebral y órganos blandos. Estas sesiones se alternaban con breves descansos para prolongar el sufrimiento. Otra práctica común era la suspensión de prisioneros por muñecas o tobillos durante lapsos de varias horas. Este método provocaba dislocaciones, presión vascular, dolores neurológicos intensos y parálisis temporal de las extremidades. Los cautivos apenas podían caminar en los días posteriores, pero eran obligados a hacerlo bajo amenaza de nuevas sesiones. La simulación de asfixia consistía en verter agua por boca y nariz mientras la cabeza era cubierta con tela húmeda, provocando la sensación de ahogo inminente. El procedimiento se repetía en rondas hasta provocar convulsiones o pérdida de control fisiológico. Otra técnica empleada eran los ataúdes vivientes, cajas de madera tan reducidas que obligaban al prisionero a permanecer en posición fetal. Allí podían pasar de 1 día a 3, sin posibilidad de moverse. El resultado era claustrofobia extrema, calambres, privación sensorial y colapso psicológico. Los carceleros combinaban la violencia con fases de manipulación emocional. En ciertos momentos ofrecían alimento adicional, permitían baños breves o simulaban gestos de cordialidad. Aprovechaban esas treguas para prometer liberaciones, contactos con familiares o envío de cartas que nunca llegaban a destino. Esta alternancia entre maltrato y aparente benevolencia buscaba crear dependencia emocional y debilitamiento de la voluntad. Los prisioneros considerados de interés militar o propagandístico eran sometidos a presiones adicionales para firmar confesiones redactadas por sus interrogadores. Se les obligaba a leer declaraciones en las que se autoinculpaban de crímenes de guerra o colaboraciones políticas.
En ocasiones estas lecturas eran filmadas o grabadas y luego difundidas en transmisiones de Radio Hanoi o mostradas a delegaciones extranjeras como prueba de arrepentimiento. Los cautivos vietnamitas procedentes del sur recibían el trato más severo. Eran clasificados como traidores ideológicos y privados de cualquier posibilidad de redención. Sus interrogatorios eran más violentos, las condiciones de reclusión más degradantes y sus muertes no eran registradas oficialmente. Testimonios señalan que algunos de sus cuerpos fueron utilizados en ensayos de nuevas técnicas de tortura, como la exposición prolongada a insectos carroñeros o la aplicación de sustancias tóxicas en heridas abiertas. El caso más conocido en fuentes occidentales fue el del oficial estadounidense James Nicholas Rowe, capturado en 1963 y retenido durante 5 años. Fue encadenado, confinado en jaulas de bambú y sometido a interrogatorios diarios. La presión para que firmara declaraciones contra su propio país se mantuvo constante, sin éxito. En 1968 logró escapar tras atacar a un guardia con un machete y alcanzar una zona controlada por fuerzas aliadas. Su testimonio publicado posteriormente proporcionó uno de los relatos más detallados sobre el sistema clandestino del Vietcong. Otros prisioneros fueron utilizados en montajes propagandísticos. Antes de recibir visitas de delegaciones internacionales, eran aseados, alimentados y aleccionados durante varios días para simular condiciones aceptables. Estas puestas en escena formaban parte de una estrategia de contrainformación destinada a ocultar la realidad del sistema. El aparato carcelario funcionaba como una guerra paralela, librada sin fusiles ni cañones, sino con hambre, aislamiento, manipulación y destrucción calculada de la resistencia humana. Las técnicas estaban documentadas en manuales internos y compartidas con organizaciones revolucionarias de otras regiones, extendiendo su influencia más allá de Indochina. Las decisiones sobre el destino de los prisioneros eran tomadas por comités políticos que evaluaban cada caso según su utilidad. Algunos eran mantenidos como fuente de información, otros como material de propaganda, y no pocos eran ejecutados como castigo ejemplar o utilizados en prácticas experimentales. Hue en llamas, la ciudad convertida en tumba. La masacre de Hue, ocurrida durante la ofensiva del Tet, transformó una de las ciudades más emblemáticas de Vietnam en escenario de una purga ideológica de grandes proporciones. En menos de un mes, miles de civiles fueron ejecutados de manera sistemática en lo que constituyó una operación de reingeniería social planificada con antelación por el aparato comunista. No se trató de un exceso de combate ni de un resultado accidental de la guerra urbana, sino de un proceso meticuloso con fines políticos y sociales claramente definidos. El 30 de enero de 1968, las fuerzas comunistas lanzaron la ofensiva del Tet, que implicó el ataque coordinado contra decenas de ciudades y localidades survietnamitas durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. La estrategia buscaba desencadenar un levantamiento popular y demostrar que ninguna zona del sur estaba fuera del alcance insurgente, incluso aquellas bajo protección directa de Estados Unidos. Hue, antigua capital imperial, ciudad universitaria y centro espiritual, representaba un objetivo de gran valor simbólico cuya conquista tendría impacto tanto nacional como internacional. En la madrugada del 31 de enero, unidades del Vietcong y del Ejército Regular de Vietnam del Norte irrumpieron en la ciudad tras un asalto cuidadosamente planificado. Capturaron la ciudadela imperial, instalaciones administrativas y amplias zonas urbanas. Sin embargo, la toma militar fue solo la primera fase. El objetivo real era convertir a Hue en un modelo de ciudad bajo control revolucionario, demostrando que el comunismo podía imponerse no solo con victorias militares, sino también mediante una transformación política y social inmediata. Para alcanzar esa meta, era necesario eliminar a quienes representaban continuidad del orden previo: funcionarios gubernamentales, oficiales militares, intelectuales, religiosos, maestros y empresarios fueron clasificados como amenazas estructurales. Su eliminación se llevó a cabo a partir de listas elaboradas durante años por células clandestinas infiltradas en los barrios. Estos registros detallaban nombres, direcciones, cargos y afiliaciones, lo que permitía identificar con precisión a cada objetivo. Las redadas comenzaron una vez consolidado el control militar de los principales sectores.
Escuadras armadas se desplazaban casa por casa con documentos en mano, leían nombres específicos y detenían a las personas indicadas sin permitir resistencia. En los vecindarios donde vivían funcionarios y profesionales, la mayoría de los adultos desapareció en las primeras jornadas. Los métodos de ejecución variaban según la posición simbólica de las víctimas. Figuras públicas eran ejecutadas con disparos en la nuca y sus cuerpos aparecían atados y con señales de muerte planificada. Otros detenidos eran trasladados a las afueras y eliminados en fosas comunes excavadas en campos, cementerios o márgenes del río Perfume. Algunos fueron enterrados vivos tras excavar sus propias tumbas, práctica destinada a intensificar el terror colectivo. En lugares como Phu Cam, Dam Chan, Bai Dau y la pagoda Tu Dam, se establecieron centros improvisados de procesamiento. Allí, grupos de prisioneros eran ejecutados en intervalos regulares. Exmilitares, policías y dirigentes políticos locales fueron sometidos a torturas antes de ser asesinados. Fracturas de huesos, mutilaciones, quemaduras y golpes letales se aplicaban de manera sistemática, con el fin de destruir cualquier referencia de autoridad que pudiera desafiar la imposición comunista. La magnitud de la purga se reveló una vez que fuerzas survietnamitas y estadounidenses retomaron el control de la ciudad el 24 de febrero. En las semanas posteriores se localizaron fosas comunes en templos, escuelas, jardines y riberas. En la pagoda Tu Dam fueron encontrados más de 150 cuerpos. En áreas próximas al río Perfume, cientos de cadáveres atados en grupos familiares fueron desenterrados. La escuela Jiahui, utilizada como centro de detención, contenía cuerpos enterrados directamente en su patio. Las condiciones de hallazgo mostraban patrones logísticos. Los cadáveres aparecían alineados, con heridas similares y ataduras uniformes, lo que evidenciaba procedimientos estandarizados. La descomposición, acelerada por el clima tropical, dificultó el reconocimiento facial, por lo que las identificaciones se realizaron a través de prendas, objetos personales, registros dentales y marcas corporales. Para el aparato comunista, estas muertes eran justificadas como eliminación de enemigos de clase. Documentos capturados tras la retirada explicaban la masacre como purificación necesaria contra vestigios feudales y burgueses. Desde esa perspectiva, las ejecuciones no eran presentadas como crímenes, sino como un paso hacia la implantación de un modelo socialista. Sin embargo, el carácter planificado, la ausencia de procesos legales y la inclusión de mujeres, niños y religiosos evidenciaron una operación contraria a cualquier norma internacional de conflicto. El impacto en la ciudad fue inmediato. Familias enteras desaparecieron. Comunidades religiosas y educativas fueron diezmadas. La élite cultural y académica quedó prácticamente destruida. El miedo y la desconfianza pasaron a definir la vida cotidiana de los supervivientes. Durante años, los habitantes de Hue evitaron hablar del suceso, incluso en círculos privados, adoptando conductas de silencio y retraimiento como estrategia de supervivencia. En el plano internacional, Hue se convirtió en un punto de inflexión. Aunque militarmente la ofensiva del Tet no logró consolidar sus objetivos, las imágenes de cadáveres y fosas comunes, difundidas por medios de comunicación, impactaron en la opinión pública. En Estados Unidos, la percepción del conflicto cambió drásticamente, debilitando el apoyo político y social a la intervención. Las pruebas presentadas en organismos internacionales reforzaron la idea de que el comunismo vietnamita aplicaba métodos de represión masiva en su avance. Tras la reunificación en 1975, el Partido Comunista Vietnamita negó la masacre de Hue o la presentó como una construcción propagandística de sus adversarios. Los archivos fueron clasificados, las investigaciones académicas censuradas y las familias de las víctimas sometidas a vigilancia y silenciamiento. No se levantaron monumentos oficiales ni se reconoció públicamente el número de muertos. La masacre de Hue no fue un exceso de guerra ni una consecuencia accidental del caos urbano. Fue una operación premeditada, diseñada para eliminar a una generación de líderes y sustituir estructuras tradicionales por instituciones revolucionarias. Durante poco menos de un mes, la antigua capital imperial se convirtió en un laboratorio de purga ideológica, ejecutada con disciplina burocrática y violencia metódica. Infancia robada.
Niños convertidos en soldados. Para miles de niños vietnamitas, la guerra no fue una realidad distante, sino una experiencia inmediata que los transformó en instrumentos de un conflicto sin límites. El Vietcong empleó a menores como combatientes, espías, saboteadores, ejecutores y, en ocasiones, como suicidas, en un proceso planificado institucionalmente que ignoró por completo los convenios internacionales de protección infantil. En las comunidades campesinas del sur, los secuestros nocturnos se convirtieron en una amenaza constante. Unidades especializadas realizaban incursiones contra viviendas previamente seleccionadas. Los niños, en su mayoría de entre 10 y 15 años, eran elegidos tras evaluaciones sobre su fortaleza física, las lealtades familiares y la vulnerabilidad económica de sus hogares. Estas operaciones no eran improvisadas. Requerían inteligencia detallada sobre la estructura familiar, rutinas cotidianas y ausencia de patrullas survietnamitas cercanas. En varios casos, los comandos actuaban con listas elaboradas gracias a informantes infiltrados en la vida comunal. Los grupos de asalto llegaban en silencio, rodeaban las casas y extraían a los menores con precisión militar. Los padres que se resistían eran golpeados o ejecutados como advertencia. A las madres se las obligaba a entregar a sus hijos bajo amenaza de incendiar la aldea. En ocasiones, los secuestradores dejaban símbolos pintados en las paredes para infundir miedo e impedir represalias. Muchos niños despertaban horas después, encadenados en la selva, sin comprender el motivo de su traslado. Informes de inteligencia desclasificados en 1969 revelaron que en algunas provincias del delta del Mekong, hasta una fracción significativa de los combatientes del Vietcong eran menores de 16 años. En unidades de sabotaje y reconocimiento, la proporción era aún mayor debido a las ventajas tácticas de emplear a niños. Baja estatura, facilidad de desplazamiento, invisibilidad social y mayor maleabilidad psicológica. Patrones similares fueron identificados en regiones montañosas como Tai Nguyen, donde eran utilizados como guías, portadores y centinelas. Una vez capturados, los niños eran trasladados a campamentos ocultos en selvas densas o cordilleras remotas. Allí comenzaba un proceso de transformación estructurado en fases. La primera era el aislamiento. Se les prohibía mencionar sus nombres, hablar de sus familias o recordar su pasado. Intentar hacerlo era castigado con golpes, privación de alimentos o encierro en fosas cubiertas. La despersonalización constituía la base del entrenamiento. El adoctrinamiento ideológico ocupaba varias horas diarias. Se empleaban textos adaptados de inspiración marxista, lecciones sobre la historia revolucionaria vietnamita y sesiones de memorización de consignas. A los menores se les enseñaba que sus padres eran traidores si colaboraban con el enemigo, que sus aldeas eran centros de corrupción y que el Frente Nacional de Liberación era su única familia legítima. La idea de morir por la revolución se presentaba como el destino más honorable. El entrenamiento militar era simultáneo y exigente. Los niños corrían descalzos cargando réplicas de fusiles hasta acostumbrarse a su peso. Se arrastraban entre alambradas, atravesaban zonas minadas durante la noche y practicaban asesinatos silenciosos con cuchillos de bambú. Aprendían a manipular explosivos improvisados, ensamblar minas, disparar con precisión a corta y media distancia y ejecutar emboscadas con señales codificadas. Los menores eran clasificados según su edad y complexión. Los más pequeños eran empleados como mensajeros, cruzando líneas con información memorizada. Otros se hacían pasar por mendigos en aldeas controladas por el gobierno para observar patrullajes y defensas. En combate, se utilizaban como saboteadores, colocaban explosivos en puentes o depósitos, actuaban como francotiradores desde árboles y permanecían inmóviles durante horas, camuflados en la vegetación. En operaciones extremas, algunos eran utilizados como suicidas. En una acción documentada en Quang Ngai en 1969, una niña de 11 años fue enviada a un destacamento militar con una cesta de frutas que contenía explosivos controlados a distancia. La detonación mató a varios soldados y a la niña. Testimonios posteriores confirmaron que había sido secuestrada semanas antes y convencida de que su sacrificio representaba un acto de salvación para su pueblo. El proceso de adoctrinamiento alcanzaba su punto más radical cuando los niños eran obligados a ejecutar prisioneros.
Quienes se negaban eran castigados con palizas, encierro o la obligación de presenciar la muerte de otros menores. Una vez que cometían su primera ejecución, quedaban atrapados en un círculo irreversible. Eran asesinos a ojos de sus comunidades, portadores de secretos militares y considerados combatientes enemigos si desertaban. Las estimaciones internas indicaban que la mayoría no sobrevivía más allá de 2 años. Una gran proporción moría en combate, mientras otra parte era ejecutada por intentos de fuga o por bajo rendimiento. Solo una minoría alcanzaba la adultez, en muchos casos con secuelas físicas graves como amputaciones, infecciones crónicas y lesiones sin tratamiento. Informes posteriores registraron consecuencias psicológicas recurrentes, entre ellas ansiedad, episodios violentos, insomnio severo y conductas disociativas. El reclutamiento no se limitaba a secuestros. Miles de huérfanos, producto de los combates y bombardeos, fueron absorbidos por la insurgencia. Para ellos, la oferta de alimento, refugio y pertenencia se presentaba como única alternativa. Sin escolarización ni contacto estable con adultos ajenos al aparato militar, crecieron dentro de estructuras móviles que los trasladaban de un frente a otro. La movilidad constante impedía vínculos duraderos y favorecía la dependencia absoluta de la organización. En campamentos específicos se elaboraron manuales para el empleo de menores. Un documento capturado en 1970 explicaba que los jóvenes representaban un recurso táctico por su obediencia, capacidad de infiltración y facilidad de adoctrinamiento. Indicaba además que debía reforzarse la ruptura con el pasado familiar para asegurar lealtad total a la causa. Los niños reclutados rara vez eran registrados oficialmente. Sus muertes no aparecían en informes y sus cuerpos, cuando se recuperaban, eran enterrados sin identificación. Carecían de nombres en monumentos, de ceremonias de despedida y de reconocimiento alguno. Eran reemplazables, funcionales y temporales. El uso de menores como recurso bélico por parte del Vietcong no fue marginal ni circunstancial. Formó parte integral de una estrategia que concebía la infancia no como etapa protegida, sino como materia moldeable y sacrificable. La creación de una generación armada desde la niñez respondió a un proyecto estructurado que subordinaba la vida de los más jóvenes a la lógica de la guerra revolucionaria, el paisaje letal, la selva convertida en arma. El Vietcong llevó a cabo una transformación radical del entorno vietnamita, convirtiendo selvas, campos y senderos en un entramado letal donde cada elemento natural podía convertirse en instrumento de destrucción. Esta estrategia fue más allá del sabotaje militar y se convirtió en guerra psicológica total, donde incluso caminar implicaba el riesgo constante de mutilación o muerte. Las trampas de púas envenenadas fueron el ejemplo más extendido de esta filosofía. Estacas de bambú, cortadas en ángulo y endurecidas al fuego, se disponían en fosas disimuladas con vegetación. Para aumentar su efectividad, se impregnaban con sustancias contaminantes: excremento, sangre en descomposición, extractos vegetales o químicos robados. De este modo, incluso heridas superficiales se convertían en infecciones letales. El propósito principal no era la muerte inmediata, sino incapacitar al soldado, obligando a evacuaciones costosas y transmitiendo un mensaje de terror colectivo. Un combatiente herido en el pie por una estaca envenenada se transformaba en advertencia silenciosa para toda su unidad. Estas trampas eran colocadas en puntos estratégicos como cuellos de botella, fuentes de agua y rutas de evacuación. Algunas se dejaban visibles a propósito para inducir ansiedad, mientras otras permanecían ocultas para mantener el factor de sorpresa. Informes de 1968 señalaron que en ciertas unidades estadounidenses alrededor de 1/10 parte de las bajas fueron causadas por trampas de tipo punji, no por fuego enemigo directo. Las minas improvisadas representaron otro recurso habitual. Fabricadas a partir de municiones sin detonar o materiales reciclados, se camuflaban en latas, juguetes, herramientas agrícolas o incluso cadáveres de animales. Una de las variantes más comunes consistía en ocultar una granada sin pasador en un contenedor conectado a un cable. Al activarse, la explosión se producía a la altura del torso, maximizando el daño. En la provincia de Quang Tri, un batallón de marines perdió más de 20 hombres en un solo día debido a una cadena de trampas enlazadas a lo largo de varios kilómetros.
lo que demostró la sofisticación técnica y la capacidad de coordinación de la insurgencia. A diferencia de los ejércitos convencionales, el Viet Cong priorizaba las heridas incapacitantes por encima de la eliminación directa. Un soldado herido necesitaba ser transportado por varios compañeros, evacuarlo con helicóptero, recibir tratamiento médico especializado y permanecer meses fuera de combate. Con esta lógica, muchas trampas estaban diseñadas para mutilar extremidades, perforar el abdomen sin dañar órganos vitales de manera inmediata o causar lesiones permanentes que marcarían al superviviente durante toda su vida. Algunas estructuras incluían mecanismos de resorte que lanzaban proyectiles hacia la cara o los ojos, provocando ceguera y desfiguración. La amenaza constante de este tipo de heridas generaba una paranoia duradera entre los soldados, quienes sabían que cualquier movimiento podía resultar en daños irreparables, incluyendo la pérdida de funciones reproductivas. Un manual de guerra de guerrillas capturado en 1967 contenía instrucciones detalladas para decenas de trampas clasificadas según el terreno, el tipo de objetivo y la naturaleza de la herida buscada. Incluía apartados sobre psicología del miedo, construcción de explosivos artesanales y técnicas de camuflaje que convertían el paisaje en un campo minado invisible. Los testimonios de soldados heridos ilustran los efectos de este sistema. Un combatiente estadounidense, alcanzado en 1969, relató cómo su pierna quedó atravesada por una estaca impregnada con excremento y veneno vegetal en medio de un silencio absoluto. Un médico militar describió en 1970 la explosión de una mina camuflada en un melón falso que dejó a un soldado sin rostro reconocible. En ambos casos, el impacto psicológico de enfrentarse a un enemigo invisible resultó tan devastador como la herida física. El Viet Cong no limitó su uso del paisaje a trampas y explosivos. También empleó a civiles como componentes activos de su arsenal. En aldeas bajo control insurgente, niños, mujeres y ancianos eran obligados a colocarse frente a posiciones defensivas para actuar como escudos humanos. Esta táctica explotaba la restricción de las fuerzas estadounidenses y survietnamitas, entrenadas para evitar bajas civiles. En emboscadas, campesinos desarmados eran empujados hacia las líneas enemigas, mientras francotiradores disparaban desde posiciones ocultas. En ciertas operaciones, poblaciones enteras fueron encadenadas y forzadas a caminar delante de vehículos blindados, anticipando posibles emboscadas. Quienes intentaban escapar eran ejecutados en el acto como advertencia. Otra práctica consistía en utilizar aldeanos como detectores humanos de minas. Se les obligaba a marchar en fila por senderos sospechosos para despejar el terreno. Estas acciones no solo reducían el riesgo para los combatientes, sino que también infundían terror en comunidades vecinas, que comprendían que podían ser utilizadas del mismo modo en cualquier momento. Los enfrentamientos planificados se convertían en representaciones teatrales del terror. Una explosión inicial servía de señal para el inicio del ataque, seguida por descargas simultáneas desde posiciones preparadas. Los soldados que buscaban cobertura activaban nuevas trampas disimuladas en arbustos, troncos o rocas. En cuestión de segundos, una patrulla organizada podía convertirse en un grupo caótico de heridos, incapaz de responder al fuego enemigo. La imposibilidad de contraatacar a un adversario invisible generaba sensación de impotencia que erosionaba la moral más allá de lo que podía lograr una derrota convencional. Los efectos psicológicos de este sistema fueron duraderos. Muchos soldados desarrollaron desconfianza permanente hacia el terreno, miedo patológico a avanzar y pérdida de cohesión que solo podía resolverse con largos periodos de descanso o con el relevo completo de unidades. El Viet Cong demostró así que una fuerza inferior en armamento podía neutralizar ventajas tecnológicas mediante la manipulación del entorno y la disposición a sacrificar tanto combatientes como civiles. La conversión del paisaje en un ecosistema de muerte constituyó una innovación táctica de amplio alcance. Posteriormente, movimientos insurgentes en otras regiones adoptaron métodos similares: trampas camufladas, uso de escudos humanos y empleo forzado de civiles como recursos tácticos. La experiencia vietnamita mostró que el terreno, transformado con creatividad y crueldad calculada, podía convertirse en un arma tan poderosa como cualquier arsenal moderno. El silencio impuesto.
Memoria borrada en el exilio. Tras la reunificación de Vietnam en 1975, el Vietcong alcanzó no solo la victoria militar, sino también el dominio estratégico de la memoria histórica. Mientras abundan los testimonios y archivos internacionales que documentan sus métodos, dentro del país el Frente Nacional de Liberación fue consagrado como símbolo inmaculado de resistencia heroica. El Partido Comunista construyó una narrativa hegemónica que glorifica al Vietcong como encarnación del campesinado heroico y fuerza liberadora frente al imperialismo. La mitología oficial presenta a sus guerrilleros como combatientes de pureza moral absoluta, cuyos métodos habrían estado siempre justificados por la causa anticolonial. En los museos de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, las exposiciones muestran únicamente escenas idealizadas: guerrilleros auxiliando a aldeanos, distribuyendo alimentos o enseñando a leer. No existe referencia a purgas, ejecuciones, reclutamiento infantil, fosas comunes en Hue o prisiones clandestinas. La representación de la insurgencia se limita a una iconografía heroica que oculta cualquier aspecto de coerción, violencia política o represión interna. El sistema educativo reproduce esta visión. Los manuales presentan al Vietcong como componente central de la liberación nacional, sin cuestionamientos. Los textos sostienen que sus acciones fueron necesarias y moralmente superiores, mientras que las víctimas survietnamitas son descritas como colaboracionistas o simplemente borradas del relato. Profesores entrevistados en privado han reconocido recibir instrucciones explícitas de evitar debates críticos. Ante preguntas incómodas, se responde que se trata de rumores, propaganda enemiga o invenciones de elementos reaccionarios. El control de la información se asegura mediante censura de prensa e Internet. Investigaciones periodísticas sobre episodios controvertidos han sido bloqueadas y quienes insistieron enfrentaron pérdida de licencias o exilio forzado. Académicos críticos han visto cancelados sus proyectos, negado el acceso a archivos y, en algunos casos, despedidos bajo acusaciones de actividades antiestatales. En la red, búsquedas de términos sensibles como masacre de Hue o niños soldados en Vietnam son filtradas, eliminando resultados críticos. Usuarios que comparten testimonios de víctimas reciben advertencias o son sometidos a investigación policial. El Museo de los Vestigios de la Guerra ilustra con claridad esta narrativa selectiva. Sus salas documentan con detalle atrocidades estadounidenses, como la masacre de My Lai, el uso de napalm o el agente naranja. También se exponen torturas cometidas en prisiones survietnamitas. Sin embargo, no existe una sola referencia a víctimas del Vietcong, ejecuciones masivas o empleo de menores en combate. Esta presentación unilateral genera un relato en el cual únicamente un bando cometió crímenes, mientras el otro aparece revestido de legitimidad absoluta. Tras la victoria comunista, cientos de miles de civiles, funcionarios y militares asociados con el régimen anterior fueron objeto de persecución. Cerca de 200.000 personas fueron enviadas a campos de reeducación donde permanecieron desde unos meses hasta varias décadas, bajo privaciones extremas y programas intensivos de adoctrinamiento. Estas instalaciones buscaban desintegrar identidades previas y reconstruir la lealtad política de los prisioneros. Otros optaron por el exilio. Decenas de miles se lanzaron al mar en embarcaciones precarias, fenómeno conocido como Boat People. Afrontaron tormentas, piratería y hambre, con tasas de mortalidad de hasta la mitad en algunas rutas. Para ellos, huir resultaba preferible a permanecer bajo un sistema que los reducía al silencio. Quienes se quedaron aprendieron a callar. Hablar de ejecuciones, torturas o familiares asesinados significaba exponerse a vigilancia, pérdida de empleo o reclusión. Las familias de víctimas preservaron memorias únicamente en espacios privados, transmitiendo relatos en susurros y ocultándolos de la esfera pública. Se generó así una fractura cultural, una memoria oficial celebratoria y una memoria íntima marcada por el miedo. Esta dualidad produjo una sociedad donde la experiencia vivida y la historia pública permanecieron desconectadas. En el exilio, sobre todo en Estados Unidos, Australia, Francia y Canadá, comunidades vietnamitas establecieron instituciones alternativas, museos comunitarios, archivos orales y centros de documentación que recogieron testimonios de sobrevivientes.
Organizaciones como Boat People SOS o vietnamese American Heritage Foundation se dedicaron a registrar documentos, entrevistar a víctimas y preservar una memoria excluida en el país de origen. Sin embargo, esta memoria de la diáspora permanece aislada del discurso oficial vietnamita. La disparidad en el tratamiento de masacres revela la selectividad política de la justicia histórica. El caso de My Lai ha sido ampliamente investigado, documentado en libros y documentales, con juicios públicos, monumentos y disculpas oficiales. Se convirtió en referencia global de crímenes de guerra estadounidenses. En contraste, Hue sigue siendo negada por el Estado vietnamita. No hay monumentos, las investigaciones académicas fueron prohibidas, las familias silenciadas y el tema excluido de la educación pública. Estados Unidos, como sociedad democrática con medios independientes, no pudo ocultar My Lai de manera permanente. Vietnam, como régimen autoritario con control total de medios e instituciones, ha mantenido el silencio sobre Hue durante casi medio siglo. Desde la década de 1990, archivos desclasificados de la CIA, el Departamento de Estado y organizaciones internacionales han documentado purgas, listas negras, prisiones clandestinas y reclutamiento forzoso. También han aparecido testimonios de excombatientes, como el publicado en 2007 por Asia Times, donde un antiguo comandante reconoció que se entrenaba a los guerrilleros para eliminar sin vacilar, considerando enemigos a quienes no siguieran incondicionalmente al movimiento. Pese a la existencia de esta documentación, su distribución dentro de Vietnam sigue prohibida. Difundirla se considera actividad subversiva sancionada con décadas de prisión. Mientras tanto, en ciudades de la diáspora como Westminster, Melbourne, París o Montreal, se erigieron altares, centros culturales y archivos históricos para mantener viva la memoria de víctimas ignoradas por el Estado vietnamita. El silencio en torno a los métodos del Vietcong constituye un proyecto deliberado del régimen para borrar episodios incómodos y consolidar un mito nacionalista. En Vietnam, este proyecto ha logrado consolidarse, con generaciones enteras educadas sin conocimiento de purgas, niños soldados, masacres o prisiones clandestinas. La verdad, sin embargo, persiste fuera de los límites estatales. Reside en los archivos de organizaciones internacionales, en testimonios preservados en países democráticos y en la voz de los exiliados que rehúsan dejar que la memoria desaparezca bajo propaganda oficial. El Vietcong no fue únicamente una fuerza campesina heroica que combatió por la independencia. Fue también un aparato de represión ideológica, adoctrinamiento y terror político que contribuyó a la consolidación del Estado autoritario posterior a 1975. La historia completa exige incluir ese costado oscuro, hasta ahora relegado, que permanece a la espera de reconocimiento.